Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos de la farándula turca y nos sumergimos en las historias de amor, desamor y sobre todo, los salseos que tanto nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales, una bomba que, de confirmarse, sacudiría los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, y de ese supuesto amor prohibido que está al descubierto. Sí, lo han oído bien. El título lo dice todo: bomba Afra y Mert, amor prohibido al descubierto. No creerás esto. Y es que la verdad, aunque ya hemos visto señales y pistas, la magnitud de lo que se está rumoreando es, cuanto menos, sorprendente. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les encanta el drama turco tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes frescos casi a diario. Además, así me ayudan a seguir trayéndoles contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de la exitosísima serie Yalyan, han sido el centro de atención desde el primer momento. Su química en pantalla es innegable y los fans, incluyéndome, nos hemos enamorado de su relación, tanto dentro como fuera de la serie. Los rumores de un posible romance entre ellos han estado presentes desde hace meses, alimentados por fotos de paparazzi, miradas cómplices y, por supuesto, la increíble química que desprenden juntos. Pero hasta ahora, todo eran rumores, especulaciones y deseos de los fans. Ambos actores, tanto Afra como Mert, han mantenido silencio al respecto, evitando confirmar o negar cualquier tipo de relación más allá de la profesional. Sin embargo, en las últimas semanas, la situación ha dado un giro inesperado, y las pruebas de un posible romance han comenzado a acumularse. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entra en juego el amor prohibido, al que hace referencia el título. Para entender el quid de la cuestión, tenemos que recordar que hasta hace relativamente poco, Afra Sarıoğlu mantenía una relación con otro actor turco, Mert Yazıcıoğlu. Su relación, que parecía sólida y duradera, era seguida de cerca por los medios y los fans, y ambos actores se mostraban muy enamorados en público. De hecho, muchos pensaban que la pareja podría llegar al altar en un futuro cercano. Sin embargo, a finales del año pasado, saltó la noticia: Afra Sarıoğlu y Mert Yazıcıoğlu habían roto su relación. La noticia pilló a muchos por sorpresa, y las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a problemas de agenda debido a sus apretadas agendas profesionales. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la verdadera razón detrás de la ruptura quedó envuelta en el misterio. Y aquí es donde la historia se complica y se vuelve a conectar con Mert Ramazan Demir. Porque poco después de la ruptura entre Afra y Mert Yazıcıoğlu, los rumores de un posible romance entre Afra y Mert Ramazan Demir comenzaron a intensificarse. Las coincidencias entre los actores fuera del set de grabación se hicieron más frecuentes, y las fotos de paparazzi comenzaron a mostrar una cercanía que iba más allá de la simple amistad. Lo que hace que este romance, si es que realmente lo es, sea prohibido, es precisamente el momento en el que se produce. Si Afra y Mert Ramazan Demir iniciaron su relación antes de que Afra rompiera con Mert Yazıcıoğlu, entonces estaríamos hablando de una infidelidad, lo que, como pueden imaginar, generaría una gran controversia y dañaría la imagen de ambos actores. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque, como decía antes, no hay confirmación oficial de nada. Ni Afra, ni Mert, ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y fotos de paparazzi que, si bien sugieren una posible relación, no prueban nada de forma definitiva. Pero, como buenos amantes del drama, vamos a analizar las pruebas que tenemos hasta el momento. En primer lugar, está la química innegable entre Afra y Mert Ramazan Demir en Yalyan. Su interpretación es tan convincente que es difícil creer que no haya algo más allá de la actuación. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionan, todo sugiere una conexión profunda. Y no es solo una conexión superficial, es una que se siente en cada escena que comparten. Los fans han analizado cada microexpresión, cada sutil toque, cada mirada prolongada, buscando señales de que ese amor traspasa la pantalla. Y vaya que han encontrado material. Hay compilaciones enteras de momentos AFMER que circulan por las redes sociales, analizadas fotograma a fotograma. En segundo lugar, están las fotos de paparazzi.
En las últimas semanas, se han publicado varias fotos de Afra y Mert Ramazan Demir juntos fuera del set de grabación. En algunas de estas fotos se les ve cenando juntos, paseando por la calle, o incluso saliendo del mismo hotel. Si bien estas fotos podrían interpretarse como simple amistad, la frecuencia con la que se producen y la cercanía que muestran sugieren algo más. No son solo fotos casuales, son fotos que revelan una intimidad. Una mano en la espalda, una risa compartida, una mirada que lo dice todo. Y los paparazzi turcos vaya que son persistentes. Parece que han montado guardia fuera de las casas de ambos actores, siguiéndolos a restaurantes, cafeterías e incluso, como mencioné, a hoteles. Una fuente cercana a los paparazzi nos comentó que la pareja ha sido muy cuidadosa, pero no lo suficiente. Siempre hay un desliz, una ventana abierta, un momento de descuido. En tercer lugar, están los rumores que circulan en los medios turcos. Varios periodistas y blogueros especializados en farándula turca han afirmado tener fuentes que confirman la relación entre Afra y Mert Ramazan Demir. Si bien estos rumores no son una prueba definitiva, sí que añaden leña al fuego y sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Recordemos que la prensa del corazón turca no se anda con rodeos. Si huelen un escándalo, lo persiguen hasta el final. Hay columnistas que aseguran tener información privilegiada, incluyendo mensajes de texto y llamadas telefónicas que probarían la infidelidad. Algunos incluso se atreven a publicar detalles íntimos sobre la relación, lo que ha generado indignación entre los fans y llamados a respetar la privacidad de los actores. Y finalmente está el silencio de los actores. Ni Afra ni Mert Ramazan Demir han negado los rumores de forma explícita. Su silencio podría interpretarse como una forma de proteger su privacidad, pero también podría ser una forma de evitar mentir directamente. El silencio otorga, dicen. Y en el mundo del espectáculo, el silencio casi siempre significa que hay algo que ocultar. Sus representantes han emitido comunicados vagos, pidiendo respeto a la vida privada de los actores y negando cualquier comportamiento inapropiado. Pero seamos honestos, esas declaraciones no convencen a nadie. Queremos la verdad. Pero ¿cuáles serían las consecuencias de confirmar este amor prohibido? En primer lugar, como ya he mencionado, dañaría la imagen de Afra y Mert Ramazan Demir. Serían acusados de infidelidad y de falta de respeto hacia Mert Yazkolu. Esto podría afectar a sus carreras y a su reputación entre los fans. La imagen pública lo es todo en esta industria. Una acusación de infidelidad puede ser devastadora, especialmente en un país como Turquía, donde los valores familiares son muy importantes. Los fans podrían sentirse decepcionados y dejar de apoyar a los actores, lo que afectaría directamente a sus proyectos futuros. En segundo lugar, podría generar una gran controversia en torno a Jalian. La serie ya es muy popular, pero este escándalo podría aumentar su popularidad aún más, pero también podría dañar su imagen. Algunos fans podrían dejar de ver la serie en señal de protesta, mientras que otros podrían sentirse atraídos por el drama. La serie ya ha roto récords de audiencia, pero un escándalo de esta magnitud podría catapultarla a niveles inimaginables. Sin embargo, también podría convertirse en un arma de doble filo. Algunos espectadores podrían sentir que la serie se ha convertido en un circo mediático y dejar de verla por principios. En tercer lugar, podría afectar a la relación entre Afra y Mert Yazkolu. Si se confirma que Afra le fue infiel a Mert, esto podría generar un gran resentimiento entre ellos y dañar su amistad para siempre. Recordemos que Afra y Mert Yazkolu eran una de las parejas más queridas de la farándula turca. Su ruptura ya fue un golpe duro para los fans, pero una infidelidad sería un golpe aún más devastador. Podría haber una guerra mediática, con declaraciones explosivas y acusaciones cruzadas. En definitiva, la situación es muy delicada y las consecuencias podrían ser significativas. Pero como siempre tendremos que esperar a que los protagonistas se pronuncien al respecto para saber la verdad. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Estén atentos a nuestras redes sociales, porque les prometemos que seremos los primeros en darles la exclusiva. Y ahora, para ir terminando, vamos a resumir los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de los rumores de un posible romance entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de Jalian. Hemos analizado las pruebas que tenemos hasta el momento, incluyendo su química en pantalla, las fotos de paparazzi y los rumores que circulan en los medios turcos.
También hemos hablado de las posibles consecuencias de confirmar este amor prohibido. En resumen, hemos desentrañado el salseo al máximo. Y no solo eso, lo hemos diseccionado, analizado y puesto bajo el microscopio. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo lo que hemos dicho son rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen los protagonistas. Pero no nos vamos a rendir. Seguiremos investigando, buscando pistas y analizando cada detalle hasta que tengamos la verdad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Afra y Mert Ramazan Demir están juntos? ¿Creen que hubo infidelidad? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. ¿Qué creen que pasará con Yalian si se confirma el romance? ¿Dejarán de ver la serie? ¿Apoyarán a los actores a pesar de todo? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes del drama turco y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido interesante en camino. Además, recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, salseólogos. Y recuerden, la farándula turca nunca decepciona. Siempre hay un drama esperando a ser descubierto. No se pierdan el próximo episodio porque les prometo que será aún más jugoso. Adiós.